Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Voy a leer nuevamente el 2 porque quiero que usted se lo memorice, por favor. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Amén, amén y amén. Siempre cuando empiezo a predicar, por lo general, pregunto a las personas, si ustedes me han escuchado, diciendo: ¿a cuántos los llamó el Señor? A ver, aquí ¿cuántos los levanta su mano? ¿Cuántos creen que lo llamó el Señor? Mira, acá hay hartas personas que lo llamó el Señor. ¿Por acá? ¿Sí? ¿Usted cree que le llamó el Señor? ¿Tú crees que te llamó el Señor? ¿Usted cree que le llamó el Señor? Por cierto, creemos, no solamente creemos, así es. A todos nos llamó el Señor. No tiene que levantar su mano, pero piense: ¿cuántos años que a usted le llamó el Señor? 40, 20, 10, 5. Si usted le dan una oportunidad para que pase y usted tiene que contar su vida, su testimonio, ¿cuántos años usted se remontaría al pasado? ¿Y qué contaría? Nosotros por lo general nos quedamos en una etapa de embrión. Todavía después de 10, 5 años contamos lo que nos pasó hace 5 años. Y eso es real. A mí me llamó el Señor cuando yo estaba en el camino de la droga. Y eso es real. A mí me llamó el Señor cuando yo estaba en el camino del alcohol. A mí Dios me sacó de la cárcel. Dios nos
trajo a ambos, a mi esposa y a mí, porque nosotros estuvimos a punto de divorciarnos y Dios restauró mi matrimonio y aquí estamos. Y todo eso es verdad, pero mi pregunta va más allá de eso. A partir de allí, ¿qué más usted puede contar? Podríamos llenar un cuaderno de todas las cosas, no solo que Dios ha hecho, sino que a través de usted Dios ha hecho. Este libro es el libro de la historia del rey más pequeño, ¿cierto? Josías. Y cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, siempre Dios se ha limitado. Dios, el Dios Todopoderoso, se autolimita porque Él dejó su iglesia para que la iglesia haga su proyecto. Y la iglesia somos nosotros, ¿correcto? Por lo tanto, mientras nosotros oramos, Señor, haz un milagro, ¿qué dice Dios? Te tengo a ti. Quiero hacer el milagro, pero lo quiero hacer a través de ti. La Biblia dice que la tierra clama y gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros clamamos al cielo para que Dios haga un milagro y cantamos canciones, Señor, abre el cielo, que descienda agua, después cerramos el cielo, después abrimos el cielo y se cierra y se abre, y se cierra y se abre. ¿Y qué dice la Biblia? Que mientras nosotros esperamos que un cielo se abra para que Dios descienda, dice que la tierra clama y gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Levante su mano derecha, diga, soy la respuesta de Dios a este mundo. Mira al que está a su lado, dile, no sé tú, pero yo soy la respuesta de Dios a este mundo. Ahora, lo importante es que usted lo crea. Lo importante esta noche es que usted no se lleve este mensaje como mal o buen mensaje, sino que usted se lleve este mensaje encapsulado en su espíritu y comprenda y entienda que nosotros respondemos a un proyecto de Dios. No hay arca de Noé si no hay un Noé. Antes del arca de Noé, primero está Noé. ¿Me explico bien? Usted sabe la historia completa, pero antes que el arca está Noé. Y Noé demoró 120 años en construir el arca. Por lo tanto, Dios no tiene problema de esperar 120 años hasta que aparezca su hombre. Dios no tiene problema de esperar que un niño llamado Moisés, ¿correcto? Moisés, que encapsulaba un proyecto y la madre le dijo que era hermoso, y la palabra hermoso significa que la mamá Jocabed vio proyecto de Dios, propósito de Dios en ese hijo. Eso significa hermoso. Y ahí van a pasar 120 años. 120 años. Desde el día que nació Moisés, Dios no tiene problema de esperar 120 años más y que toda una generación muera hasta que nazca un niño. Porque pudo Dios haber usado a cualquiera de los israelitas que estuvieron allí 430 años en Egipto, pero Dios se valió del vientre de una mujer y de un niño nacido Moisés. Nosotros podemos morir todos y nunca comprender que nosotros representamos un diseño y un proyecto de Dios, solo que los proyectos personales nuestros están por sobre los proyectos de Dios. Josías. Es esa persona que Dios escoge y que tiene un corazón para Dios. Tenía 8 años cuando es escogido como rey, y el panorama, para leérselo acá, la historia de Israel era una sociedad paupérrima que seguramente usted la va a asociar al mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Era una sociedad que venía en un desbarranco, descendiendo espiritual y moralmente, donde habían pueblos y reinos que estaban absolutamente corrompidos. Dice la historia allí en los libros de Crónicas de Reyes que afuera del templo de Dios habían prostitutas,
Habían hombres y mujeres prostituyéndose. Dice la historia que adoraban a los dioses de los egipcios, al dios del sol, al dios de las estrellas, al dios de la luna. Y había un dios llamado Moloc. ¿Usted ha escuchado el nombre de ese dios? Moloc. Y ese Moloc tenía un vientre y venían las personas y tiraban los bebés a ese lugar porque hacían sacrificio. Y ellos consideraban que haciendo sacrificio iba a descender poder. Quemaban los niños. Ese es el mundo, es la sociedad en la cual se concentra esta historia y en la cual Dios no se vale de un adulto, sino que Dios se vale de un niño de 8 años para hacerlo y nombrarlo rey de Israel. Por eso es que la pregunta es válida esta tarde. ¿Cuántos de nosotros logramos interpretar el llamado de Dios a nuestras vidas? Vivimos en un sistema corrompido, correcto. Con quien usted hable, con quien usted converse y donde usted vea, lea, le van a decir absolutamente lo mismo. Hay un poder desatado de las tinieblas en este mundo, pero nosotros, la iglesia del Señor, debemos y tenemos un lenguaje completamente distinto. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo creo esta palabra del Señor. Yo creo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la pregunta esta tarde, ¿dónde están los Josías? ¿Dónde está la gente de Dios que no solamente levanta su mano y dice a mí me llamó el Señor, sino que va de la mano? Porque mira, escúchame lo siguiente. Toda palabra profética de Dios se cumple en la medida que usted y yo nos alineamos con esa palabra. A usted le puede haber profetizado el más grande de los profetas de este mundo. A usted le pudo haber profetizado su pastor, su pastora. Pero si usted no está alineado en la frecuencia del espíritu de esa palabra, pueden pasar décadas y usted no va a avanzar absolutamente nada y va a seguir levantando la mano. A mí me llamó el Señor, a mí me llamó el Señor. Pero bendecidos sin propósito. Diga conmigo, bendición sin propósito. Israel era un pueblo bendecido, pero sin propósito. Tenían maná, tenían codornices, tenían a un Dios que abría mares, tenían a un pastor con una poderosa vara, pero ellos vagaron 40 años en el desierto, una travesía que el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8 creo, dice que habían 11 días desde que ellos salieron de Egipto hasta la tierra prometida. ¿Cuánto? 11 días. Cuando Dios le dice a Moisés, tú no verás la tierra, tú no entrarás a la tierra, pero ¿qué le dijo? La verás. Moisés subió a la colina y vio la tierra, es decir, se veía la tierra. Por eso que habían 11 días. Pregúnteme o preguntémonos cómo de 11 días algo se transforma en 40 años. Mi pregunta como pastor, una pregunta válida esta tarde. ¿Cómo nosotros, y me incluyo, vagamos tantos años en una misma tierra, en una misma situación, en un mismo estado de ánimo, sin nunca conectar con el propósito del Señor? Esta sociedad era un desastre, como el mundo que hoy nosotros estamos viviendo. Y dice que Josías reinó 18 años. Diga conmigo, 18 años. ¿Y qué se decía de este hombre? Lo siguiente. Número 1 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Número 2 dice, y anduvo en todo el camino de David su padre. Y número 3 dice, y no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Este era un hombre ejemplar. Este era el hijo del año. ¿Cuántos hijos del año hay acá? A ver. Este era el esposo del año. ¿Cuántos esposos del año hay acá? ¿Cuántos le celebran? ¿Cuántos padres del año hay acá?
Bueno, Josías era así. Cuando tú lees las características de Josías, tú dices, oh, este hombre era recto. Nunca se apartó de las enseñanzas de David, su padre. Y lo tercero, no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha. Era un hombre bueno, recto. Siguió el camino de David, su padre. Nunca se apartó ni a izquierda ni a derecha. O sea, este hombre debería ser uno de nuestros líderes en la iglesia, ¿sí o no? ¿Me escuchan o no? Este hombre debería ser un diácono en la iglesia. ¿Correcto? Debería ser el tesorero en la iglesia. Porque notas de lejos, porque esto hay que, por favor, esto hay que leerlo bien lejos porque ya vamos a destapar algunas capas ahí. O sea, aparentemente es el tesorero, resulta ser un hombre íntegro, como cada uno de nosotros. Ahí llegó el hermano. No, ese hermano me irradia respeto. Es un hombre íntegro, una mujer íntegra, una mujer de testimonio. Por eso cantan, ¿cierto? Por eso predicamos, por eso estamos en el sonido, por eso está la confianza para que cuides un carro. Por eso cada uno de nosotros cumple funciones dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque somos personas rectas, seguimos el camino de nuestro Padre y no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. Diga conmigo, Josías no era bueno, era muy bueno. Dígale al que está a su lado, no era bueno, era muy bueno, era como tú, dile, este es como tú. Dígale, por favor, me parece que están hablando de ti. ¿Le dijo o no? Están hablando de nosotros. Levantemos para que sea entretenida, porque ahora viene lo menos entretenido. Levante su mano derecha, diga, están hablando de nosotros, están hablando de nosotros. Diga, somos buenos, somos buenos. ¿Ah? Tenemos el corazón del Padre, somos rectos. No nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. Él era un rey. Como rey, en aquellos años tenía muchísimo poder. ¿Qué tantas cosas podía hacer un rey? Por ejemplo, podían poner leyes y quitar leyes. Él podía remover, sacar o poner personas. Esta persona no sirve, tiene mal testimonio, los saco, los pongo acá. Era el rey, él tenía todo el poder. Él podía haber hecho todos los cambios necesarios para beneficio de su nación. Pero dice la Biblia que no lo hizo. A pesar de que era un hombre bueno, recto, con el corazón del Padre y que no se apartaba a izquierda y derecha, hay cosas que él debió haber hecho y no las hizo. Amados, el problema del mundo, lo malo del mundo, lo malo de este mundo no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Usted no puede esperar que los malos cambien, porque los malos son guiados conforme a su naturaleza. Usted nunca más se sorprenda, por favor, y se lo digo con todo el respeto que usted merece, varón y mujer, damas y caballeros, escuchen. Usted no puede sorprenderse porque en el trabajo en el cual usted se desempeña día a día hay gente que a usted le envidia, hay gente que le hace brujería, hay gente que le hace hechicería, brujería, que dicen groserías, que le maldicen. Usted no debería sorprenderse de eso. A nosotros no nos debe sorprender la maldad que hay en este mundo. A nosotros lo que nos debe sorprender no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. ¿Y cuáles son los buenos? Los rectos. Los que tienen el corazón de David, su padre. ¿Cuáles son los buenos? Esos que no se apartan ni a izquierda ni a derecha y tienen un nivel de santidad tan alto que no saben, no tienen la más mínima idea de lo que ocurre aquí abajo.
de lo que pasa en nuestro hogar, de lo que pasa en torno a nuestros lugares donde vivimos, de lo que pasa en nuestra nación. Este hombre tenía el poder de influencia. ¿Cuántas veces usted y yo hemos recibido palabras que tenemos el Espíritu Santo? ¿Están acá? Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que el Espíritu Santo es el instructor, el consejero que nosotros tenemos. Que el Espíritu Santo es quien nos recuerda todas las cosas. Que el Espíritu Santo es quien nos instruye. ¿O no escuchó usted que somos la niña de los ojos de Dios? Que somos príncipe de Dios. ¿Cuántos príncipes de Dios hay acá? Mujer, que usted es princesa de Dios. ¿Usted escuchó eso? Que Él nos hizo reyes y sacerdocios, un real sacerdocio, linaje real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No somos eso nosotros? ¿No dice la Biblia que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales? ¿No dice la Biblia que nosotros tenemos las riquezas de Cristo en nuestro corazón? ¿No dice la Biblia que nos empoderó, nos ha empoderado y que nosotros pondremos manos sobre los enfermos y que estos sanarán? ¿No dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios? Eso es lo que nosotros somos en Dios. Estaba leyendo la historia, no sé si de un pastor de Guatemala o de El Salvador, no recuerdo, de apellidos Chama. Dice que en un momento determinado él oró por el hijo del presidente Betancur de uno de estos países años atrás. No sé si usted ha leído la historia, hay un video. Pero ¿sabe lo que me llamaba la atención? Porque traté de escarbar más allá de la historia del video. Que cuando había un endemoniado en un lugar determinado y estaba la gente haciendo liberación en ese lugar, él llegaba a esa casa y él llamaba a una de las personas y le dice: mira, dile al demonio que el hermano Chama llegó. Nada más. Dile que Chama llegó. Y el hermano hacía caso. Vaya, dígale, por último, dígale al demonio de la puerta, dígale, el hermano Chama llegó. La historia es real lo que cuento yo. Y le decía, dice el hermano Chama que llegó. Hermano, y comenzaba un gemir, un alboroto, porque el demonio no podía escuchar el nombre del hermano Chama. Un hombre que no sabía leer, no sabía escribir, pero él un día creyó en la autoridad que Dios le había dado, que Dios le había entregado. Usted no necesita ser un erudito en la palabra. Usted no necesita ser alguien que haya estudiado teología en un seminario o instituto bíblico, y yo creo que nada de eso está de más para instrucción nuestra. Pero todo eso sobra en nuestras vidas cuando carecemos de la esencia del propósito de nuestro llamado. Y el propósito de nuestro llamado es hacer en la luz de Cristo que las tinieblas retrocedan. Y Dios puede demorar 120 años más para que aparezca un Moisés, o más de 100 años para que aparezca un Noé. Dios tiene un proyecto, Dios tiene propósito en la tierra, Dios tiene propósito con tu familia, Dios tiene propósito con tus hijos, pero este es el día que Dios ha determinado para que tú te levantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el tema? Debería haber empezado por ahí, ¿cierto? No basta con ser buena persona. ¿Sabe cómo nos conocen a nosotros? Porque somos buenos. A mí me piden recomendaciones siempre para gente de la iglesia en Chile. Pastor, yo sé que los evangélicos son buenas personas.
Escucho al hermano Chama detrás mío. Dile que llegó Chama. A veces los evangélicos son personajes, ¿sí o no? Son artistas con H. ¿Quién entendió el chiste? Artistas con H significa que gente que te tiene harta. Eso significa. Anótelo allí, por favor. Recién lo entendieron. ¿Lo cuento de nuevo? Aleluya. Influencia. No basta solamente con hacer las cosas correctas. Hay que hacer correctamente las cosas. No basta solamente con hacer correctamente las cosas. Usted puede hacer una granada correctamente, pero eso no es correcto. ¿Me están escuchando? Nosotros nos definimos o nos clasificamos como personas buenas, pero por una clasificación sociológica humana, no divina. A nosotros nos debe importar la impresión de Dios. Zacarías pertenecía a una casta sacerdotal, esposo de Elizabeth. No podían tener hijos, esperaban un milagro. Habían 18,000, escuchan, 18,000 sacerdotes que pertenecían a una línea sacerdotal. Y estaba la posibilidad que una vez, no siempre, que una vez en la vida de un sacerdote le toque realizar el sacrificio. Una vez en la vida, una vez. Y viene el ángel y le toca. Y dice que no supo que... ¿Con quién hablo? ¿Se acuerda de la historia? ¿Usted sabe la historia de Zacarías? Dudó. ¿Y qué le pasó? O sea, y uno dice, ese era el momento. Ese era el momento. La gente oraba, Señor, 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 que Pedro sea libre, que Pedro sea libre. Que Pedro sea libre. Y hablaban en lengua, gritaban. Y aparece Pedro en la casa, ¿se acuerda? Y aparece Pedro y se desmayaron todas. Oraban por algo que nunca creyeron que iba a ocurrir. Como ese lugar que estaba en sequía. Una sequía, una hambruna. Y un pastor se levanta en esa ciudad. El hombre de Dios para la ciudad. Vamos a ir al cerro, a la montaña. Se prepararon 2-3 meses, hermano. Fueron a la montaña y prepararon a toda la gente y dijeron, vamos a orar, vamos a liberar, que las nubes choquen una nube con otra, porque si las nubes chocan y que vengan los truenos, los relámpagos, que venga agua y suben a esa nube, hermano, suben a esa montaña 10,000 personas a orar para que la lluvia descienda. Y una niña de 10 años era la única que llevaba un paraguas. Era la única que creyó que iba a llover. Entonces Josías era un buen rey. Dice que hizo lo recto. Tenía buen testimonio. Su esposa no se quejaba de él. Tampoco él de su esposa. Todo el mundo hablaba bien de él. Pero aquí ocurre algo. Algo ocurrió en Josías. Dice que comenzaron a arreglar el templo. Si usted lee esa historia, allí en Reyes, dice que eso era un basural. Había mucho escombro. Comenzaron a ordenar las cosas. Y había un hombre llamado Safán, que mientras él estaba escarbando, dice que encontró un pergamino. Así, sacando basura, limpiando. Él tenía el proyecto de restaurar ese templo para que la gente vuelva a los tiempos de adoración, a los tiempos de alabanza. Y Safán significa tejado de roca. Pero tiene otra definición que también es prudente. Tejado de roca significa algo sólido
Y la gente que tiene solidez es gente prudente. ¿Correcto? La gente que está bien arraigada en la palabra del Señor siempre va a ser gente prudente. Y cuando le traen ese rollo, dice que alguien le empieza a leer. ¿Y sabes dónde estaba leyendo? Estaba leyendo un libro que se había escrito 352 años atrás. ¿Y sabe qué libro era? Primera de Reyes. Leámoslo. Primera de Reyes 13. Este jovencito, que ya no era tan jovencito, que llevaba 18 años reinando, que tenía características como que nunca se apartó de su padre David, que hacía lo recto delante de los ojos de Jehová, y qué más, que nunca se apartó ni a izquierda ni a derecha. Dice que cuando encuentran este pergamino del libro de Reyes, el cual se había escrito 352 años atrás, lo comienzan a leer y dice así. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dice, aquel clamó contra el altar. ¿Estoy leyendo bien o no? Estoy leyendo Primera de Reyes, el 1 al 5. Pero parece que no es la cita que tenía que haber leído. ¿En qué parte está? El versículo 2 dice, y he aquí está, versículo 2 dice, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, dice, que la casa de David, ¿qué dice? Nacerá un hijo llamado, diga conmigo, Josías. ¿Y qué dice? El cual, es como que te estén profetizándote a ti, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Le está diciendo que ese hombre que iban a hacer, que Dios iba a levantar en algún momento, iba a destronar todos los poderes de las tinieblas que existían en ese momento. Y dice la Biblia que cuando Josías lee eso, le dicen eso, estamos hablando del mismo Josías que era un hombre recto, que no se apartó del corazón de su padre, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Dice que cuando él escucha eso y es confrontado por la palabra, dice que rasgó sus vestiduras, fue quebrado, fue humillado, porque a pesar de que tenía esas características, él no había hecho absolutamente nada. Y yo creo que eso es una confrontación para nosotros. ¿Cuál es la confrontación? Es como que alguien levanta un libro acá y te diga, hermana, en el año 1736, en una iglesia, en algún lugar de este mundo, y aparece su nombre y le dice, usted va a nacer en el siglo XX y usted va a hacer esto, y tú estás leyendo tu historia, como yo puedo estar leyendo mi historia de todo lo que se escribió que yo iba a hacer, y tú te das cuenta que por más que tu esposa hable bien de ti, que tus hijos te celebren el día de la mamá, y ya se acerca el día del papá y seguramente tus hijos algo te van a regalar, te das cuenta que eso es insuficiente, no satisface al lado de la confrontación que Dios me está haciendo, porque Dios me dice que yo iba a ser un profeta, que yo iba a ser un pastor, que yo iba a ser un evangelista, que yo iba a ser un salmista que va más allá del talento musical. ¿Me están escuchando?
que yo iba a ser un hombre de la palabra, que yo iba a ser un hombre que cuando ore los demonios iban a retroceder, que fue lo que se te habló, lo que se te profetizó. Y siempre lo digo, en esta iglesia, en otra iglesia. Y viene Josías, hermano, y se derrama y dice: sé que a mí me sobra todo lo que a la gente le falta porque soy rey, pero no estoy a la altura de la demanda que Dios sembró en mi interior. Y ahí abre los ojos y se dio cuenta: estoy en un país, en un reinado que desciende espiritualmente, que está descendiendo moralmente, los niños están siendo sacrificados, la droga ha crecido de una forma, el tráfico está ocurriendo afuera de mi casa, veo jóvenes drogándose, veo gente que está muriendo en las calles, y la gente dice de mí que soy un pastor recto, que soy fiel al corazón de mi padre David, que no me aparto ni a derecha ni a izquierda. Pero ¿qué importa lo que diga Segunda de Reyes si Primera de Reyes dice que Dios me llamó con un propósito? ¿Me están escuchando? Para que seas una guerrera de oración, un guerrero de oración, alguien que determines de una vez por todas levantarte en el nombre del Señor y confrontes a Satanás, el diablo. Aleluya. ¿Qué hizo Josías? Rasgó sus vestiduras. Dice la Biblia que tuvo conciencia que no había hecho conforme a la palabra que de él se había dicho. Y Dios le dice: me dejaron, quemaron incienso para dioses ajenos. Dice Dios: me provocaron a ira. Pero ¿por cuánto? Le dice: has oído la palabra de este libro y tu corazón se humilló. Estoy leyendo nuevamente Segunda de Reyes. Y rasgaste tus vestiduras. Y le dice: y lloraste en mi presencia. También yo he oído lo que me dices. ¿Cuántos saben de qué está hablando el Señor? ¿Usted se acuerda cuando Ezequías se estaba muriendo y viene un profeta y le dice que Dios le iba a quitar la vida? Y este hombre se tira al suelo. ¿Pero por qué me va a quitar la vida? Dice Dios que te quita la vida, que te vas. Y dice que ese hombre se humilló. El profeta se fue y ese hombre se humilló, se salió de su habitación, se tiró al suelo. Y cuando el profeta va llegando a la puerta, le habla nuevamente Dios y le dice: vuélvete a Ezequías y dile que yo le alargo sus días 15 años. ¿Puede Dios alargarte la vida? Sí. Conozco gente que Dios le ha alargado la vida. Conozco milagros de Dios. ¿Puede Dios hacerlo? Bien. ¿Qué gana Dios con eso? ¿Cuál es el negocio de Dios de alargarte la vida? ¿Para que conozcas a tus nietos? Yo he escuchado oraciones: Señor, alarga mi vida, quiero ver a mis nietos, abrazarlos. Le regaló 15 años. ¿Sabe usted qué hizo en 15 años? Nada. El día que cumplió, mientras le estaban celebrando el cumpleaños, estaba soplando, murió. Dios le dijo 15 años, 15 años vivió. Y no hizo, lea la historia, no le dio pero ningún avance al reino. ¿Para qué quiero seguir viviendo? ¿Para que me sigan diciendo que soy un hombre recto? ¿Para que me sigan mis hijos diciendo: papá, tú eres mi ídolo? Papito, me dicen mis hijas, me gustaría cuando me case que mi esposa sea como tú eres, como lo soy con la mamá.
Al principio me gustaba. Me sentía orgulloso, se me inflaba algo acá. Y le mostraba los corazones que me mandaban mis hijas. Pero eso sale en Segunda de Reyes. Y yo no quiero estacionarme en Segunda de Reyes. Yo quiero ir 300 años atrás. ¿Qué escribió Dios de mí? ¿Y cuánto de eso? Hay gente que cuenta testimonio y dice, yo soy un milagro, mi mamá me iba a abortar. Y es un milagro, de verdad que es un milagro. ¿Por qué Dios no permitió que te aborte? ¿Cuál es? ¿Qué estás leyendo? Segunda de Reyes, lo que dice la gente. Que eres un buen músico, un buen cantante, un buen hombre, un buen padre, un buen predicador, un buen maestro de la palabra, que no te apartas del corazón de David, que no te apartas ni a izquierda ni a derecha. O leemos la historia desde arriba. Esto se escribió de ti. Y Dios te muestra el cuaderno, te da un sueño en la noche y tú comienzas a darte cuenta, este fue el propósito por qué me casé o por el cual debí haberme casado. Este es el propósito por qué Dios me dio hijos. Porque la Biblia dice que ellos engendraron hijos e hijas, pero siguiendo la fe, dice Hebreos capítulo 11. Bendito sea el Señor. Usted tiene mucho que hacer, igual que yo. Hay mucho que recoger. Elías estaba estacionado, muriéndose, Señor, quiero irme. Y viene el Señor y le dice, Elías, come, bebe, porque hay mucho más. Hay mucho camino que tienes que avanzar. Esta comida, que esta palabra le está diciendo el Señor, te va a servir para las siguientes millas que tienes que levantarte, porque en la depresión, en la angustia, no te vas a estacionar. Te vas a levantar, come, bebe, que hay mucho más de Dios todavía. Y esta palabra se la dejo a ustedes esta tarde. Levántense en el nombre del Señor. Amén. Coman, beban, porque hay mucho más que avanzar todavía. Y reencuéntrate con tu llamado. Y si tienes que pedirle perdón al Señor esta noche, pídele perdón. Y dile, Señor, me he dejado guiar por lo que dice la gente, la temperatura ambiente. Nunca te guíes por la temperatura ambiente. Guíate por la temperatura interior. Allí yace Dios. Allí está nuestra conexión con el Señor. Allí está la paz en tu conciencia o allí hay ruido en tu conciencia. Si hay ruido en tu conciencia, dice Primera de Juan, mayor que tu conciencia es Dios. Si no hay paz y hay ruido interior, Dios te está ministrando. Si hay paz mayor que tu conciencia, es Dios. Bien, paz es porque Dios está sembrando paz en ti. Pero si hay inquietud, es mejor que te conectes con el Señor. Cierre sus ojos, por favor. Quédese los músicos ahí nomás, por favor. No. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta noche. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Me encantaría que no exista Primera de Reyes, Señor. Me encantaría que en mi vida, de aquí en adelante, solo exista Segunda de Reyes. Que diga que el pastor Manuel González es un hombre recto, que ha sido fiel al corazón de su padre David y que no se apartó o no se aparta ni a izquierda ni a derecha. Y aunque es bueno oírlo, más importante es qué es lo que tú dices, Señor. Porque cuando yo tengo esas opiniones,
Señor, también tengo una venda porque no me doy cuenta que aquí en mi sector, aún en mi familia, Señor, estamos locos. Hay idolatría, hay paganismo, hay brujería. Hay una decadencia espiritual y una decadencia moral. No nos damos cuenta porque el ambiente de la gente, Señor, nos activa nuestras emociones, nuestros estados de ánimo son dirigidos por las personas. En el matrimonio se da lo mismo, entre padres e hijos, Señor, y esas cosas, por cierto, tienen su perfecta ubicación. Pero cuando se trata del llamado y se trata del propósito, Señor, muchas de estas cosas que satisfacen los deseos humanos nos pueden empantanar, Señor. Y pasan 18 años de un reinado y me doy cuenta, Señor, ¿qué he estado haciendo estos últimos 5 años? ¿Qué he estado haciendo estos últimos 2, 3 años? ¿A cuántas personas le he predicado? ¿A cuántas personas por el mensaje que tú me has entregado han sido alcanzadas? ¿A cuántas de ellas he consolidado? ¿A cuántas de ellas, Señor, le he dado un seguimiento? A través de la palabra, Señor, ellos han ido creciendo. ¿Cuántos hijos espirituales tengo, Señor? Y es frustrante. Rasgamos nuestras vestiduras, nos humillamos, te pedimos perdón esta tarde, Señor, porque no estamos a la altura del Dios que nosotros servimos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. A muchos de nosotros se nos profetizó cuando niños, a otros se les profetizó al llegar a una congregación X. A algunos allí en la escuela dominical, cuando eras pequeña, cuando eras pequeño. Señor, y alguien allí, y tenemos un escombro en nuestra vida, tenemos un desorden, pero en medio de esos escombros, en medio de esos desórdenes, Señor, ahí está el libro donde están escritas las cosas que de mí se dijeron. Danos esa labor y esa tarea, Señor, de buscar entre los escombros, allí en los closets, en los libros, en los cuartos, Señor, donde tenemos muchas de nuestras cosas, el baúl de los recuerdos. Muchas de las cosas las tenemos con polvo, Señor, pero allí estaban buscando, algo estaban haciendo y allí se encontraba esta palabra de Primera de Reyes. Nosotros tenemos cosas que se nos dijeron ayer en el olvido. Estamos tan afligidos, tan angustiados, tan depresivos, tan viviendo el hoy, Señor, que no conectamos con nuestro mañana profético. Aleluya. Oro por mis hermanas, mis hermanos presentes, Señor, y que derribe de nuestras vidas toda indiferencia, toda apatía, Señor, y poder conectar, Señor, con nuestro llamado, de modo que aceleres los tiempos en nuestras vidas. Que las cosas que antes demorábamos en hacerlas 5 años, Señor, hoy te demores 1 año, y las cosas que se hacían en 1 año, hoy tú te demores, Señor, 1 mes, 2, 3 meses. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Yo bendigo a la iglesia. Bendigo a los pastores de esta casa. La ardua labor que hace, Señor, el pastor Cristian, Señor. Yendo y viniendo como lo hacía David, yendo y viniendo del palacio a la montaña, de la montaña al palacio, del palacio a la montaña, Señor, cumpliendo una asignación. Levanta, Señor, equipos de trabajo, Señor, que puedan no solamente interceder y orar, sino que le puedan apoyar. Todo pastor necesita ese abrazo, espaldarazo, Señor, ese descanso que requerimos los pastores, que cuando yo estoy lejos, sé que la gente, Señor, hará su labor y su tarea eficientemente, porque nosotros trabajamos no para el hombre, nosotros trabajamos como si fuese para el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Alguien vino por primera vez esta noche a este lugar y necesita, yo le digo, usted necesita al Señor. Si usted es primera vez que vino a este lugar, usted llegó a un lugar glorioso.
Si es usted, levante su mano, quiero orar por usted. Si es que vino por primera vez, si no tiene al Señor. Amén. Todos han venido más de alguna oportunidad. Entonces usted abraza a la persona que tiene cerca, por favor. Y dile, yo estoy en Primera de Reyes, dígale. Yo estoy en Primera de Reyes. Yo estoy conectada con mi llamado, dígale. Dígale. Yo estoy conectada con mi llamado. Sí, Señor. Conéctese con el llamado, varón de Dios. Sí, Señor. Matrimonios con propósito. Matrimonios con propósito. Mujeres con propósito. Amén. Matrimonios con propósito. Hombres con propósito. Mujeres. ¿Cuántas mujeres con propósito hay esta tarde en este lugar? A ver, levante la mano a las mujeres. Diga, soy una mujer con propósito. Diga. No les creo mucho. A ver, los hombres, levanten la mano los hombres. Diga, somos hombres con propósito. Ahí está mejor, ¿ves? Ahí está mejor. Dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Muchas gracias por todo su cariño. Les amamos.